Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Isaías y el Cristo Redentor. Después de resucitar, Jesús se encontró con dos discípulos suyos que iban a Emaús y le siguió. Teniendo los ojos velados, no reconocieron que el Maestro los acompañaba y continuaron discutiendo con tristeza sobre lo que había sucedido en Jerusalén unos días antes. En palabras de ellos mismos, a un profeta poderoso en palabras y obras. A ese le había sucedido aquello tan trágico. Al oír esto, y con bastante pesar, Jesús les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 25 al 27. Según estas palabras de Jesús, todo el Antiguo Testamento, y en especial los profetas, hablaban del Mesías que había de venir, y sobre todo de su obra redentora a través de su muerte y de su resurrección. Por tanto, ellos tenían, los discípulos de Jesús, tenían que haber aceptado lo sucedido como el cumplimiento de la palabra de Dios y estar gozosos en vez de preocupados. Veamos algunas de las cosas predichas por uno de esos profetas sobre Jesús, el Mesías. Isaías habla del carácter del Cristo Redentor que había de venir. El Cristo Redentor no destacaría por su aspecto físico o por su posición social. El Cristo era un nuevo brote que surgiría de la vid, que era la casa de Isaí, el padre de David. En Isaías 53, versículo 2, se dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Y en Romanos 15, 12 se dice: Isaías dice, la raíz de Isaí se levantará a regir los gentiles. Según esto, el Mesías no tendría la hermosura que al ser humano le gusta. La hermosura externa, la hermosura superficial. Esta que al ser humano le gusta, no la tendría el Mesías. En palabras un poco coloquiales, el Cristo no sería un guaperas, como lo era Saúl o David. Pero esto no significaba que sería feo o de aspecto desagradable, solo que su aspecto físico no sería lo primero que destacaría ante la gente, lo primero que llamaría la atención de las personas. La belleza de Jesús, la belleza del Cristo, estaba en el interior. Isaías quiere referirse a eso cuando nos dice que no hay parecer en él ni hermosura. En 1 Samuel 16, 12 se dice: Isaí envió por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojo y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Este es un texto que nos habla de David. Era rubio, hermoso de ojo y de buen parecer. Como antes hemos dicho, un guapera.
Algo semejante se nos dice de Saúl, pero el Mesías no sería así, no sería de esa manera. ¿Por qué? Alguien puede preguntarse, no es un asunto vital, no es un asunto que teológicamente deba preocupar a nadie, pero ¿por qué el Mesías no destacaría precisamente por su aspecto físico? Porque la belleza física puede servir de tropiezo más que de ayuda a un líder espiritual. ¿Cuántas mujeres y hombres se quedan prendados de lo material y externo? ¿Cuántas personas se quedan prendados de lo físico, de lo superficial, en vez de lo interno, en vez de lo profundo, en vez del corazón? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas que pasan por los caminos de Dios o por las iglesias ponen sus ojos en el hombre, en lo externo, en lo que tienen delante? ¿Cuántas personas? Por eso el Mesías no debía ser de tropiezo para nadie con su aspecto físico. Repito, no es que fuera feo, pero no era precisamente eh, hermoso, bello, pero no es que fuera feo, era una persona en su aspecto físico normal. Además, tenía una condición humilde, una condición social humilde. Y todas estas cosas, su aspecto normal, su origen cercano, su condición humilde, hizo que Jesús fuese rechazado como el Cristo. En Isaías 53:3, el profeta dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y en Mateo 13:54, y venido a su tierra les enseñaba, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? El asombro de la gente estaba precisamente en que como Jesús no tenía nada terreno, humano, en lo cual destacaba, ni en lo físico, ni en su condición social, ni en nada que es atractivo ante los ojos humanos, cuando le veían hablar con tanta sabiduría y hacer los grandes milagros y prodigios, se quedaban asombrados. En Mateo 13, 55 al 58, se nos dice que decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿No están sus hermanos, sus hermanas con nosotros? Jesús tenía hermanos y hermanas carnales, hijos de María y de José. Y estos hermanos y hermanas se escandalizaban de él, igual que los demás. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Sin embargo, algunos sí creyeron en Jesús, en el Mesías, y lo hicieron profundamente. Creyeron que él era el Cristo de Dios, el Cristo redentor enviado por Dios. En Juan 4:42 se nos dice: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los samaritanos, de los que se habla en este texto, este grupo de samaritanos,
creyeron en Jesús como el Cristo. Y en Mateo 16, 16 y 17, los discípulos, por lo menos aquí se nos habla de uno de ellos, Pedro, y posiblemente todos, pero Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le respondió Jesús: bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Por tanto, muchos rechazaron a Jesús por su aspecto, por su cercanía, por su condición social. Muchos no creyeron que él fuera el Cristo, pero otros, algunos, sí creyeron en él. En Juan 7:31 se dice: muchos de la multitud creyeron en él. Muchos de la multitud creyeron en él. Juan 11:27: he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y en Hechos 9:20 y 22, enseguida predicaba a Cristo, diciendo que era el Hijo de Dios. Confundía a los gentiles, demostrando que Jesús era el Cristo. Pablo había llegado a estar plenamente convencido de que Jesús era el Cristo, y así lo enseñaba. Como también los otros dos textos que hemos leído, vemos como muchos creyeron que él era el Cristo. Comparativamente, siempre los que creen son menos que los que no creen, pero los que creen sí son en sí muchos, aunque comparativamente hablando sean pocos con los que no creen. Y los judíos procuraron desfigurar la imagen social de Jesús ante el pueblo con mentiras. Está la imagen física que tenemos las personas, lo que somos a nivel de belleza, fortaleza, etcétera, la imagen física. Está la imagen cultural que damos o que tenemos. Está la imagen social, aquello que la gente considera de nosotros, nuestra fama, nuestro honor. Y los judíos procuraron desfigurar su imagen social, es decir, procuraron desfigurar el concepto que la gente tenía de Jesús. Viendo los judíos que la gente se asombraba con las palabras y hechos de Jesús, y viendo que muchos creían en él como el Mesías, los judíos procuraron cambiar esa situación. En Isaías 52:14 se dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Este texto nos habla de cómo la imagen que Jesús daría de sí sería recibida por unos, pero sería también desfigurada por otros. Aquellos que no creen prefieren ver a Jesús de forma errónea, equivocada, de forma que justifique su increencia. En Lucas 23:2 comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Este breve texto nos muestra algunas de las cosas que decían los judíos para acusar a Jesús, para calumniar a Jesús, para destruir la imagen que tenía ante la sociedad. Pervierte a la nación, dicen los judíos. Pervierte a la nación. Prohíbe dar tributo a César. Dice que es un rey. Todas estas cosas eran mentiras, eran calumnias y se usaban con maldad para matar socialmente a Jesús, para destruir su honra ante la sociedad.
como no podían luchar contra lo que decía y lo que hacía, pues entonces lo que hacían era presentarle como alguien maligno, maligno para el pueblo, negativo para el pueblo, como alguien que era en todos los sentidos contrario a lo deseado. Así pues, Jesús no tenía en su imagen nada atrayente, en su imagen externa, ni en su condición social, ni en su cercanía, porque todo el mundo sabía que su familia era gente humilde, solo impresionaba con sus poderosas palabras y con sus hechos portentosos. En esto se fijaron muchos y en esto muchos llegaron a la convicción de que Jesús era el Mesías. Muchos. Otros, sin embargo, se lo preguntaban, Algunos lo creyeron desde el inicio del conocimiento que tuvieron de Jesús, creyeron que era el Mesías. Pero otros dudaban, ¿era él el Mesías realmente? En Isaías 53:1 ya el profeta había dicho, el profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El propio profeta Isaías había predicho que mucha gente dudaría de la venida del Mesías, del reconocimiento a la persona del Mesías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y en Lucas 22:67 encontramos que algunos le preguntaban a Jesús, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Porque este era el problema realmente. Este era el problema y sigue siendo el problema. Cuando una persona tiene una actitud incrédula, cuando una persona ha decidido no creer algo y tiene su corazón duro ante ese algo, por mucho que se le diga, no va a cambiar, no va a creer. Esto es así, tristemente. El ser humano se posiciona, por lo general, antes de escuchar, antes de ver, antes de examinar, antes de todo eso se posiciona sobre las cosas. Y por tanto, cuando se le viene a exponer algo, a hablar de algo, como ya está posicionado, como ya tiene algo dentro de su corazón previo, un prejuicio, un juicio previo, ya tiene ya su dictamen, su sentencia sobre ese algo, no está dispuesto a escuchar otra cosa. Por eso Jesús le dijo, si os lo dijere, no creeréis. Porque todo aquel que ya ha decidido no creer en Cristo, todo aquel que tiene una actitud negativa, rotundamente negativa, dura de corazón hacia Cristo, por mucho que se le hable de Cristo, se le pongan los versículos bíblicos delante, la enseñanza de la Biblia, por mucho que se haga eso, no creerán. Por eso Pablo, fíjense lo que dice Hechos 18:28, con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Pablo empleaba todo su conocimiento, que era mucho, toda su capacidad de oratoria, que era mucha, toda su dialéctica, toda su sabiduría y pedagogía, para demostrar con las escrituras, con la palabra de Dios, que Jesús era el Cristo. Y era evidente, era absolutamente evidente que lo que Pablo decía era cierto. Sin embargo, los duros de corazón, las personas duras de corazón, no creían. El Cristo Redentor,
vino sin apariencia externa ni física ninguna, demostrando una sabiduría inmensa y un poder inmenso. El Cristo vino como una piedra preciosa, sacada de la mina, recubierta de tierra y de barro. Aquel que debía de apreciarle no debía fijarse en la tierra ni en el barro, sino en el diamante que estaba dentro. El Cristo Redentor destacaría por su interior, por su carácter. El Cristo sería manso y humilde, como un cordero. Virtudes apreciadas solo por los sabios. Solo una persona sabia aprecia la mansedumbre, la humildad. Los necios confunden la mansedumbre y la humildad, la confunden con cobardía, cuando es todo lo contrario. Una persona mansa y humilde es sabia y valiente. Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como tal, vino al mundo. Abrió su boca para aquello que tenía que decir y no la abrió para aquello que debía callar. Como cordero fue llevado al matadero y se comportó como cordero hasta el final. Enmudeció y no abrió su boca. Antes había dicho: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y antes había dicho: nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. En Juan 19, 9 al 11, Pilato entró en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Todo lo que estaba sucediendo estaba en el plan divino. También Pilato era un instrumento de Dios, aunque no lo sabía, pero era un instrumento de Dios para lo que había de suceder, para la muerte vicaria del Hijo. El Cristo Redentor nunca hizo maldad ni obró con engaño. Nunca. A lo largo de su vida y hasta el final de su presencia física en la tierra, fue santo, siempre santo. Isaías 53, 9. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús fue el segundo hombre perfecto en la tierra, el segundo Adán. Por un hombre perfecto entró el pecado y por otro hombre perfecto debía de salir el pecado. En 1 de Pedro 2, 21 al 23 se dice: Cristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Esto es muy importante. En otro momento explicaremos el pasaje
aquel en el que Jesús entra en el templo y toma un látigo y echa a los que vendían mercancías profanando la casa de Dios. Eso tiene una explicación que en ninguna manera cambia lo que estamos diciendo. Jesús nunca hizo maldad, nunca hizo pecado. Aquel acto no tuvo nada que ver con algún comportamiento humano pecaminoso. Fue un acto de ira santa, un acto de justicia, un acto de testimonio, pero en ninguna manera aquello es algo negativo, una especie de momento flaco en la vida de Jesús. Cuidado con pensar ese tipo de cosas. Cristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Pero Dios, el Padre, le entregaría a una muerte vil y cruel, como si fuera un impío pecador. Y esto tenía un propósito en Dios redentor, pero esto que era algo que estaba dentro de la lógica divina redentora, no encajaba con la idea humana coetánea del tiempo de Jesús, en la que se esperaba a un Mesías que fuese un jefe guerrero, siempre victorioso. Este era el concepto judío del Mesías, una especie de juez. Aún hoy en día hay cristianos que están sumidos en el error, terrible error, que creen que Jesús ha de venir a la tierra de nuevo como si fuese un jefe terreno, militar, a luchar con el mundo. Cristo vendrá, sí. Cristo en su venida dará el castigo a los impíos, sí. Pero esa idea de un Cristo juez, de un Cristo líder militar, hay que quitarla de la cabeza. El Cristo redentor vino a redimir del pecado y lo hizo. Y para esto tenía que venir como cordero, como cordero. Se requería que el Cristo fuese un cordero, un cordero. El Cristo también debía ser sumo sacerdote, cordero y sumo sacerdote. Él debía de ofrecerse a sí mismo por los pecados de los pecadores. Isaías 53, 9 al 10 y 12. Se dispuso con los impíos su sepultura. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. El santo, el justo, debía ocupar el lugar de los pecadores e injustos y morir por ellos, para pagar la deuda de ellos ante Dios, para pagar por ellos. En esto consiste la muerte vicaria. Cristo paga nuestra deuda. La paga. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y Cristo se entrega a la muerte para salvarnos a nosotros de la muerte. Por tanto, el Cristo era un cordero manso, enviado para morir, y no un lobo agresivo para matar. Así es como ven algunos al Cristo, ese Cristo
militar y guerrero, una especie de jefe lobo de la manada que reuniría a un ejército contra los romanos o contra cualquier otro enemigo. Hechos 17:3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Era necesario. Lo que Cristo padeció no fue un accidente. No fue un accidente. Fue el plan de Dios. Era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Esto es muy importante que lo entendamos. Nadie me quita mi vida, dijo Jesús, sino que yo de mí mismo la pongo. Era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y los judíos de Berea recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Las Escrituras demuestran que Jesús es el Cristo. El problema de muchas personas es que no son como los de Berea, estos creyentes de Berea, que escudriñaban las Escrituras. Esto es lo que debe hacer todo creyente verdadero, escudriñar las Escrituras, estudiar, investigar las Escrituras, comprobar lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, ver cómo todo perfectamente encaja. Cuando no se escudriña las Escrituras, cuando se tiene una actitud simplona, versiculista, en la que se cogen versículos, se sacan de contexto y se les hace decir lo que no quieren decir esos versículos, se les atribuye significados que esos versículos no tienen. Cuando se hace eso, da pie a mucha gente a creer y seguir el error que después propagan. Pero si escudriñamos las Escrituras, veremos que efectivamente Jesús era el Cristo, el Redentor, que vino al mundo a morir por nuestros pecados y a resucitar por nuestros pecados. Vino expresamente a eso. Y con su sacrificio vicario, Jesús sería el Redentor de todas las naciones del mundo. De todas las naciones. Isaías 53, 12 al 13 y 15. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Por tanto, Jesús, independientemente de la imagen externa que pudiera dar, era el Mesías Redentor. Y esta obra del Mesías, esta obra salvadora del Cristo Redentor, es algo que tenemos que entender en la persona de Jesús. Jesús es el Cristo humanado en un hombre, en un ser humano. Cristo Jesús es una persona con dos naturalezas, una divina y otra humana. El Mesías era Dios hecho carne. Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Y desde esta condición, de estas dos naturalezas, el Cristo Redentor ocuparía el lugar de los pecadores ante las demandas de la justicia de Dios, sustituyendo la impiedad culpable por la santidad inocente. El Cristo Redentor cargaría con los pecados
y con los padecimientos propios que merecían estos pecados. Isaías 53, 4 al 6. Llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones y pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro 3:18. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Todos estos textos nos hablan de lo mismo que hemos venido repitiendo. Cristo vino a morir por nuestros pecados. Cristo vino a ofrecer en el matadero, en el altar del sacrificio, en la cruz, el precio de la redención exigida por la justicia de Dios. Isaías 53, 7 al 8. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cristo sustituyó en la cruz a los pecadores culpables. Cristo en la cruz pagó la culpa de ellos, la deuda de ellos. Por eso en 1 de Pedro 2, 21 y 24 al 25 se dice, Cristo padeció por nosotros. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La muerte vicaria de Cristo, el justo por los injustos. El Cristo Redentor expió los pecados de su pueblo a través de su muerte vicaria. La muerte vicaria expía. La palabra expiar significa cubrir el pecado de modo que deje de ser una ofensa ante Dios. La muerte vicaria de Cristo propicia. Propiciar quiere decir satisfacer. La muerte de Cristo satisface a las demandas de la justicia de Dios. La muerte de Cristo satisface a Dios y justifica al pecador. Por tanto, la expiación y la propiciación de la muerte de Cristo justifica al pecador. Isaías 53, 10 al 11. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, y quedará satisfecho, justificará a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Primera de Juan 2, 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Estos dos textos que acabamos de leer nos hablan de expiación y de propiciación. Ya hemos explicado que ambas cosas son necesarias para la justificación del pecador. El pecado debe ser cubierto, debe ser quitado de delante de la presencia de Dios.
El pecado debe ser justamente quitado para que Dios quede satisfecho, y todo eso lo hace Jesús en la cruz. La muerte vicaria de Cristo, Jesús, es la demostración del amor y de la gracia de Dios. En Romanos 5, 6 al 8 se dice: Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La desobediencia de Adán nos imputa la culpa y la muerte, a todos sin excepción. Y la obediencia y el sacrificio de Jesús nos imputa la justificación de vida, a todos sin distinción. Romanos 5, 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La justificación para con Dios se imputa a todo aquel que cree en la muerte de Cristo. Romanos 5, 1, 9 al 10. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Quien cree en Cristo tiene vida eterna. Quien cree en Cristo se apropia del beneficio redentor de su muerte. Colosenses 2, 6, 10 y 12 al 14. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Vosotros estáis completos en él, mediante la fe en el poder de Dios. A vosotros, estando muertos en pecado, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Si crees en Cristo, tendrás vida. Si crees en Cristo, tendrás el perdón de tus pecados. Si crees en Cristo, el acta contraria que te acusa ante Dios será borrada, será anulada. Si crees en Cristo, serás salvo. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Isaías y el Cristo Redentor. Y hemos dicho que el carácter del Cristo Redentor que había de venir fue profetizado por Isaías. El Cristo Redentor no destacaría por su aspecto físico o por su posición social. Era como el brote de una vieja vid, aceptada y creída por fe. El Cristo Redentor destacaría por su carácter manso y humilde y santo, virtudes necesarias para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hemos hablado de la obra salvadora del Cristo Redentor. Y hemos dicho que el Cristo Redentor ocuparía el lugar de los pecadores ante las demandas de la justicia de Dios, sustituyendo la impiedad culpable por la santidad inocente. El Cristo Redentor expiaría los pecados a través de su muerte vicaria en la cruz, para justificar por medio de la fe a todo el que creyese en él. En Hebreos 7, 25 al 27 se dice: Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez
para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Que Dios nos ayude a ver en Jesús al Cristo Redentor y que Dios nos ayude a creer en Él para tener perdón de pecados y vida eterna. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque ella nos habla de tu Hijo, del Cristo. Desde la antigüedad has hablado siempre de un Mesías, Redentor que vendría para librarnos de nuestros pecados, para librarnos de la muerte. Gracias, Señor, porque tu Hijo vino, tu Hijo murió y resucitó, porque tu Hijo se ofrece cada día para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener una actitud siempre correcta en relación contigo y con tu palabra, Señor. Gracias también porque cuidas a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos. Gracias, Señor, porque has ayudado a Bexabé en su operación. Te suplico que la sigas sanando hasta recuperarse del todo. Te pido también, Señor, por Yeya. Ten misericordia de ella, Señor. También por Yoli. Te pido por Cristina. Te pido, Señor, por todos aquellos que están recibiendo tratamiento médico, se están recuperando de operaciones, como Juan Manuel Portillo, o como Carmen Teresa, o como Susana. Ayúdale, Señor, a terminar de recuperarse. Y también, Señor, te suplico por los que están pendientes de pruebas o de resultados o de operaciones o de tratamientos. Sé con todo tu pueblo, Señor. Ayúdanos a todos, líbranos del mal, líbranos del maligno, y danos la gracia de creer y de vivir de la manera que te agrada. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.